Hola, bienvenido, bienvenida a una perspectiva desde la eternidad. Me da muchísimo gusto nuevamente estar contigo aquí en esta sesión, deseando de corazón a corazón que nos conectemos, que el propósito de esta clase sea que tú conectes contigo y la visión que yo tengo hacia contigo es que juntos podamos despertar, podamos iluminarnos y sobre todo mantenernos en ese camino. La sesión del día de hoy se llama Trascendiendo con propósito, la unificación de tu esencia con la conciencia. No olvidemos la misión que tiene desde que creé la primera sesión de una perspectiva desde la eternidad. No olvidemos que eh, este todo está unificado, está organizado de tal manera que todos seamos uno. Y en la medida de lo posible, que mientras yo te explico, mientras estoy enseñando esto, al final de cuentas o el objetivo de todo ello es que despertemos ambos. Así que deseando de corazón que todo lo que tú escuches te haga sentido, haga coherencia con tu corazón, deseando que ese despertar no solamente sea efímero o sea temporal, sino que ese despertar espiritual sea eterno. Entonces, dicho lo anterior, vamos a dar comienzo a esta sesión y nuevamente dándote las gracias que me has abierto las puertas de tu corazón al escucharme. Y desde hace tiempo me decían que grabara o que compartiera las enseñanzas a través de este medio y pues me rehusaba por miedo, por nervios, por eh, la percepción que iba a tener la otra persona, que quien me escucha, de lo que yo dijera, hasta que pues me atreví y hablando de corazón y la conciencia, creo que las personas que estamos en el camino del crecimiento personal, del desarrollo espiritual, del despertar, tenemos el deber, el deber de compartirnos hacia las demás personas o hacia la gente o hacia nuestros hermanos, hacia la humanidad, porque en la medida que nosotros crecemos, estamos compartiendo. Si no estamos compartiendo y tenemos miedo al qué dirán o tenemos miedo al rechazo de lo que posiblemente o de las posibilidades que nos puedan decir los demás por no compartir esa misma visión que tú tienes, pues ese crecimiento queda estancado. Tu crecimiento, recuerda que es el crecimiento de todos como humanidad. Así que yo te invito a que si tienes un propósito, tienes un sueño, lo compartas con el mundo, porque es es la conciencia misma que está queriéndose expresar a través de ti, que tú eres un vehículo para las demás personas que también despierten hacia su propio sueño, no con tu sueño, sino hacia su propio sueño. Entonces, la misión que yo tengo hacia contigo es que tú despiertes hacia tu verdadera iluminación con tu verdadera esencia. Una perspectiva desde la eternidad, lo dijimos en varias ocasiones, tiene que ver eh, que vernos desde nuestra propia santidad y vernos desde nuestra propia santidad tiene que ver que tú seas uno con la perfección o con la inteligencia divina o con Dios o con el universo o como la deidad que tú le quieras llamar. Puedes referirte a Dios, puedes referirte a inteligencia divina, matriz divina, ese orden implicado que al final es uno con nosotros mismos. Nosotros somos luz, nosotros somos vacío y nosotros somos la manifestación de ello. Así que esta sesión tiene que ver nuevamente, como las sesiones pasadas, de tres pilares fundamentales, que es el autoconocimiento, el autodominio y la autorrealización, trascendiendo los tres grandes que es el tiempo, el cuerpo y el espacio o el entorno. Entonces, cada día, cada sesión vamos a estar profundizando más acerca de nuestra esencia, porque el fin de todo ello o el propósito de vida que cada uno de nosotros tenemos es conocernos a nosotros mismos y poner en servicio lo que nosotros somos con nuestros dones al servicio de la humanidad. Así que esta sesión no dista de las demás, es un tanto cuanto
parecido, pero quizá con diferente forma. Y recuerda que tu aprendizaje y el mío es el mismo en diferente forma, en diferente tiempo, pero con una finalidad en común, la trascendencia de nuestra humanidad. Y esa trascendencia tiene que ver mismo con nuestra propia esencia que cada ser humano tiene y que estamos cortados por la misma tijera que es esa fuente infinita, eterna e inagotable de vida. Así que vamos a dar comienzo nuevamente. Reitero mi gratitud por ti y vamos a dar comienzo con esta sesión. Acerca del verdadero autoconocimiento, he hablado mucho de ello porque muchos tenemos interés en conocernos a nosotros mismos y de conocer nuestro propósito de vida, pero no vamos a tener un conocimiento verdadero de nosotros mismos si no conocemos cuál es nuestra verdadera fuente. Y esa verdadera fuente tiene que ver con la conciencia e inteligencia infinita de donde todo ser humano parte, toda vida parte, ya sea un río, una planta, un ser humano, toda la manifestación que nosotros podemos ver con nuestros sentidos, tocarlo con nuestros sentidos, al fin y al cabo es un flujo ordenado de la manifestación consciente e inteligente. Entonces, si nosotros nos ponemos comprometidos con esto, con el verdadero autoconocimiento, podemos conocernos y podemos partir de una premisa donde nosotros podemos empezar a manifestar desde nuestro verdadero ser y no desde nuestro verdadero ego. En una ocasión lo leí y creo que se ha convertido en un mantra muy propio, donde decía que conozcas aquello que te dé a conocer todo lo demás. Y hizo mucha coherencia conmigo en su momento y hasta la fecha, porque si tú conoces aquello que te dé a conocer todo lo demás, entonces podrás observar, podrás ser el observado y podrás darte cuenta que eres el uno con el todo. Entonces, si tú te comprometes contigo mismo a conocer aquello que te dé a conocer todo lo demás, entonces vas a empezar a generar lo que todo mundo queremos, el autodominio para generar nuestra propia libertad. Y la libertad en sí está dentro de nosotros y nosotros somos la llave verdadera de nuestra propia liberación y libertad o iluminación, como tú lo quieras llamar. El autoconocimiento no es solo un análisis psicológico. Eh, Conocer nuestros hábitos, conocer qué nos gusta, conocer el entorno. El autoconocimiento va más allá de eso, va más allá de simples hábitos que cada uno como seres humanos tenemos, de creencias autolimitantes, estereotipos, paradigmas. El autoconocimiento tiene que ver más allá de eso y es el reconocimiento de la conciencia misma y que tú eres parte fundamental de esa conciencia o de esa inteligencia infinita. Es un proceso de despertar a nuestra verdadera esencia, es la experiencia del ser. Un despertar espiritual o podemos estar iluminados, se puede dar como diferentes ventanas a lo largo de nuestra vida. Es decir, que a lo mejor tú estás viendo un paisaje, un atardecer o un amanecer, o estás en una relación y te sientes sumamente extasiado por ese momento, eres consciente de todos los sentidos del amor tan puro y grato que tienes en ese momento, y ese es un despertar que tuviste o que tienes en tu vida. Y la mayoría de las personas lo tenemos a lo largo de nuestras vidas. Y más allá de crear de esas ventanas que es la puerta abierta entre nuestra conciencia infinita con nosotros mismos como vehículo, ese despertar lo debemos de mantener activo en nuestras vidas. La mayoría solamente lo deja pasar y lo toma como un recuerdo, es decir, ¿recuerdas aquella tarde donde vimos tal atardecer, donde todo estaba perfecto, donde nos sentimos extasiados? ¿Recuerdas aquel momento? Y se queda como un recuerdo, pero no llega a más allá. Entonces, el verdadero despertar, ese despertar espiritual, tiene que ver con la eternidad, en el aquí y en el ahora por siempre. Entonces, yo te invito a que te comprometas contigo mismo a
a tu verdadero despertar, ese autoconocimiento que se da aquí y ahora y que es eterno. El verdadero despertar se hace con ser consciente de ser siempre, no que solamente sea que se quede en el pasado o que se quede en el futuro. Realmente la conciencia del ser se vive aquí y en el ahora. Entonces, muchos necesitamos quizá expresiones o manifestaciones externas para sentirnos inspirados, quizá la playa, quizá un paisaje, quizá estar con un ser querido, quizá estar enamorado de alguien, pero eso son condiciones externas. La conciencia del ser siempre es intrínseca y te va a dar la experiencia intrínseca, tanto interna como externa. Entonces, a lo que voy con esto, que tu verdadera fuente yace en tu interior y por ende tú creas esa manifestación en la vida terrenal. Espero me esté dando a entender, deseando que tú tengas ese verdadero despertar de tu alma y que ilumines tu propio camino porque tú eres la luz. Entonces, diciendo esto, eh, vamos a hablar sobre 3 temas: el observador y la unidad, la inteligencia divina, que es el orden implicado, la matriz divina, Dios, el universo, como tú lo quieras llamar, y la distorsión del espacio-tiempo. Y como punto número 3, la realidad como construcción de la conciencia. Esos son los 3 puntos que nosotros vamos a tocar en esta sesión. Ya no mencioné cómo está organizada cada sesión, pero recuerda que estamos haciendo reflexión acerca de estos temas y después llevarlo a la práctica, que es lo más importante, y por último una oración consciente. Entonces recuerda que como tal, todo yace en ti como ser único, como pilar, pero todo lo que tú hagas, pienses y sientas repercute a esa matriz divina. Entonces, muchos de nosotros vivimos atrapados en el ensimismamiento de, de, de querer autorrealizarnos, pero no nos vamos a poder autorrealizar si no nos conocemos y no nos dominamos a nosotros. Y no nos vamos a autorrealizar cuando nosotros no ponemos al servicio de la humanidad nuestros dones, nuestro ser en sí más puro. Entonces, el objetivo de esta sesión es que tú vayas con abierto de corazón y que escuches todo lo que te estoy diciendo con el fin de que tú eres un ser próspero, un ser rico, un ser que ha nacido en este plano terrenal con un propósito para que tú manifiestes la conciencia o la divinidad o la inteligencia infinita en este plano terrenal. Entonces, vamos a hablar acerca del observador y la unidad. El verdadero yo no es una mente que piensa ni el cuerpo que siente, sino el observador. Cuando tú estás en este camino de querer autorrealizarte, tendrás que ser una persona muy observadora y muy contemplativa. Es decir, que a veces nosotros caemos y yo reconozco que mucho tiempo viví en este estado donde somos egoístas, ególatras y egocéntricos. ¿Qué quiere decir? Que pensamos que somos el centro del universo, pero solamente para servicio hacia nosotros. Cuando tú te sales de esa perspectiva, logras salirte de esa perspectiva que se logra o la fuente de para que tú te puedas salir de esa perspectiva es pensando, sintiendo desde el amor, es decir, volver a la fuente, volver al amor. Y eso se logra con estados elevados de conciencia, como la gratitud, el perdón, la compasión, la resiliencia, el verdadero sentir de la humanidad hacia tu corazón. Es cuando tú te vuelves uno con los demás. Ya no tienes ya no estás distorsionando tu templo y tampoco eres partícipe para distorsionar el templo de los demás. Cuando te entiendes tú, cuando te conoces a ti mismo, empiezas a tener la bendición de abrirte, a tener, porque todos tenemos esa alta capacidad de apertura hacia la conciencia, porque esa es nuestra verdadera naturaleza, te das cuenta que ya eres uno con todo.
Ujú, entonces ya no eres un obstáculo para ti ni para los demás. Dejas de ser obstáculo, dejas de ser ruido, dejas de ser interferencia, deja de haber muchos filtros o capas en tu vida, como lo hemos dicho en los talleres que que te empiezas a quitar esas capas y empiezas a reconocerte y empiezas a ser auténtico y te empieza a dar menos miedo la vida. Y es por ello que yo me atreví a empezar a dar las sesiones y a publicarlas por este medio. Así que muchísimas gracias y te reconozco donde tú quieras donde quiera que te encuentres, eres un ser observador y contemplativo hacia la vida misma, que es la conciencia infinita. Y este es un estado de conciencia, es un estado de conciencia pura y elevada que se sitúa por encima de los procesos cognitivos. Y esta frase que te estoy diciendo tiene que ver con que tú aprendas a trascender el tiempo, tu cuerpo y el entorno o el espacio. Es ser más grande que tu entorno. Es cuando tú dejas atrás tus sentidos y empiezas a adentrarte y a ser uno con la conciencia, es decir, que permites el vacío en tu vida. Muchos de nosotros tenemos tanto miedo de soltar, ¿verdad? Porque es la resistencia que nosotros mismos tenemos y es el control mismo que nosotros tenemos en nuestra vida. Si nosotros perdemos ello, entonces lo que empezamos a perder es el control de nuestras vidas y es el miedo a lo desconocido. Pero si tú quieres y estás comprometido a ese verdadero despertar en tu vida, a vivir en ese estado elevado natural de la conciencia, que es tu naturaleza, entonces tendrás que soltar. Y es lo que muchas veces lo leemos, lo practicamos en meditaciones, cuando aprendes a dejar morir el viejo yo y empiezas a darle apertura al nuevo yo que tanto deseamos. Esa distancia entre el viejo yo y el nuevo yo, esa distancia solamente es ruido que hay, porque ese nuevo yo no es más que otra que tu naturaleza del ser. Y el autoconocimiento consiste en que tú te desidentifiques de todos los contenidos mentales que has adquirido a lo largo de tu vida, como son miedos, deseos, etiquetas ante la sociedad, qué piensa tu familia de ti, todo es un todo como sociedad que te haces ver como el centro de todo ello. Entonces es el freno que tú has puesto inconsciente o conscientemente en tu vida, pero ese freno mismo es lo que te impide verte como realmente eres y para reconocerte como un punto focal de atención. Entonces, cuando tú sales de esa perspectiva, y nuevamente lo reitero, es viéndote desde el amor, y viendo lo demás o tu entorno desde el amor, entonces empiezas a observarte desde una perspectiva mucho más clara, más abierta y sobre todo lo que realmente eres. Y al lograr esto vas a descubrir que el observador no está separado de la fuente, sino que es la fuente misma experimentándose a través de un individuo. Y a esto voy, que la vida no es lo que te sucede a ti, es lo que le sucede a la vida a través de ti. Tú eres un vehículo, un puente entre el flujo de la vida y la conciencia misma y solamente eres la manifestación de ese flujo y ese orden implicado y que tú haces que se manifieste y se teja una realidad conforme a tus estados elevados de conciencia. O también los estados, pues no tan elevados de conciencia, ¿verdad? Cuando experimentamos tristeza, dolor, sufrimiento, depresión, ansiedad. Entonces, esos, tanto los estados elevados de conciencia son tan reales que los manifiestas en este plano terrenal como los estados de baja vibración, porque te lo había dicho en sesiones pasadas, el universo, la conciencia infinita es un orden implicado, es implícito, él todo entiende o esa inteligencia infinita todo lo entiende
en modo afirmativo, en modo sí. Entonces es cuando tú ya vas a empezar a tener conciencia de tus pensamientos, de tus actos. Para que tú reprogrames tu mente, tu subconsciente, tendrás que hacerlo desde la fuente, desde la misma conciencia. Tú no puedes cambiar o reprogramar tu mente desde una vibración distinta. Entonces, muchos de nosotros igual vivimos peleados y enfocados y ensimismados en querer reprogramar nuestra mente y obviamente se puede. Peleándonos con cambiar nuestros hábitos, ¿verdad? Y te dicen que hay un plan de tantos días o del tiempo, el tiempo igual deja de existir cuando tú ya sabes acceder a esa conciencia infinita y dejas de resistirte a lo que es ya por naturaleza verdaderamente. Entonces, creas y nos peleamos por crear hábitos nuevos y tenemos una alta fuerza de voluntad o baja y volvemos a recaer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos resistiéndonos, queremos doblar esa naturaleza, esa conciencia que ya por naturaleza es eterna, es expansiva y es creativa. Entonces, si tú quieres verdaderamente reprogramar tu subconsciente, el primer acto como experiencia, como práctica, será que tú aprendas a observar tu respiración, porque en la respiración está el flujo de la vida, el ir y el venir, son ciclos. Entonces tú eres uno con esa mente divina. Entonces, observa la respiración. Cuando tú puedas observar tu respiración, te darás cuenta del espacio que hay entre pensamiento y pensamiento. Y en ese espacio es donde está ese vacío. Y en ese vacío es donde se encuentra la inteligencia divina. Y es ahí, con esa naturaleza, que tú vas a poder reprogramar tu mente verdaderamente. ¿Ok? Entonces, la inteligencia divina y este orden implicado y la distorsión del espacio-tiempo. Eh, Muchos y la mayoría, me atrevo a decir, de los seres humanos estamos en busca de la felicidad, ¿verdad? Y ese busca de la felicidad nos han estereotipado con cosas externas, con adquisiciones, con tener unas relaciones sanas, que esa es una consecuencia de, pero nos lo han dicho de tal forma que esa felicidad está fuera de, que es un atributo que nosotros debemos de comprar o de adquirir. La verdadera felicidad es implícita, es intrínseca, es inamovible, es eterna y yace en ti. Tú eres una fuente de felicidad porque la naturaleza de la conciencia divina es felicidad. Y para que tú me entiendas a qué me refiero con felicidad, tiene que ver con ese estado elevado de conciencia que por naturaleza yace en ti. La mayoría de nosotros estamos acostumbrados a no pedir felicidad. Estamos acostumbrados a pedir, a vivir desde el placer, que el placer es una simple reacción de nuestro cuerpo biológicamente que está pidiendo para sentirnos bien, así como esa reacción de querer placer en nuestras vidas y que nos las hacen creer que está en lo material, que está en una relación, que está en ver un atardecer en la playa y no en la ciudad, o etcétera. O sea, son diferentes formas, tú lo puedes manifestar de diferentes formas. Este, ese placer es una reacción que tu cuerpo y tu cerebro está buscando y que se ha hecho adicto a lo exterior. Tú buscas esos estímulos en lo exterior, pero la verdadera felicidad es la coherencia que tú tienes con la conciencia divina. Es esa congruencia en tu que es la capacidad natural de tu estado de elevado del ser que está intrínseco en ti y que esa felicidad tiene que ver con la expansión, con la creatividad, con el poder de manifestación donde quiera que tú te encuentres. No importa el lugar, no importa el tiempo, no importa el espacio, ni con quién estés o qué estés haciendo. La verdadera felicidad yace en ti porque tú eres la fuente eterna e inagotable de la salud en todos los aspectos. Así que con esto no te estoy diciendo que te vas a apartar como un monje, que lo puedes hacer, ¿verdad? Irte a una cueva y quedarte allí meditando 40 años para que tú encuentres el sentido y el significado de la vida misma, pero no es necesario que tú hagas eso.
Lo que sí es necesario que es que tú aprendas de dónde vienes, de dónde provienes y cuál es la fuente de tus pensamientos. Tú eres una antena, un vehículo donde pasa toda esa energía divina. Tú eres el permisivo de lo que sucede en tu vida. Con esto, pues nos hacemos responsables literalmente 100% de lo que sucede en nuestra vida y todo lo que se ha manifestado, ya sea por decisiones conscientes o inconscientes. Entonces, la verdadera felicidad, recuerda, es la coherencia de la conciencia infinita y eterna contigo mismo. En sí, como lo comentaba la vez pasada, la dualidad se da en este mundo terrenal, ¿verdad? Hay polos opuestos, pero en realidad la dualidad no existe en la conciencia infinita y eterna. La dualidad solamente es para que nosotros podamos distinguir y de esa percepción como seres humanos podamos distinguir en este plano terrenal el tiempo, las distancias, las formas, un humano, este cuerpo que es de Maite, el cuerpo que es tuyo, esa separación. Esa es la dualidad, pero en la conciencia eso no existe porque nosotros partimos de una naturaleza que es eterna, que es energía, que es luz. Luz y vacío. Entonces, ese luz y vacío como dualidad no existe, es la manifestación de la conciencia infinita y lo hermoso de todo esto que cada uno de nosotros como seres humanos tenemos esa verdad implícita en nuestro corazón. Yo te la estoy compartiendo a manera de palabras para que hagas coherencia con esa conciencia que tú ya sabes que vive en tu vida. Entonces, y tú me puedes decir, bueno, es que no logro hacer match con lo que tú me estás diciendo, no conecto con lo que tú estás diciendo. Entonces, lo único, no pasa nada, lo único que está sucediendo es que quizá haya interferencia en el entendimiento. Entonces, esa distorsión del espacio-tiempo es la resistencia. Soy ingeniera de profesión y cuando veíamos materias como de comunicaciones y telecomunicaciones y todo lo que requería llevar la comunicación por un medio de un punto A un punto B, había distorsión en ese medio, ¿verdad? O interferencia. Pasa lo mismo para llegar de un punto A un punto B. Pasa lo mismo con nosotros. Todo ese miedo al rechazo, al abandono, al abrirnos nuevamente, a querer amar, a sentirnos amados, a servir, a no juzgar, a enjuiciar, todo ello solamente es una resistencia y una interferencia y ruido que hay entre tu ser y la conciencia divina. Entonces, nuestra tarea es quitar todo ese ruido y transmutarlo a lo que por naturaleza es, que es amor. En su momento, algún día a mí me dijeron, no profesas amor, hablas de amor, pero no eres amor. Y en ese momento lo creí porque dije, ah, caray, creo que pues si lo que me están diciendo, yo soy, quizás sea una habilidad al que tengo, que soy muy dócil a cuando me están enseñando. Cuando tú te abres, y entendí que eso era una debilidad, pero en realidad es un don que la vida te da cuando tú eres dócil al dejarte enseñar y al abrirte, porque quiere decir que tú estás confiando desde el amor. Entonces, y traigo a esto a colación cuando leí un libro de Bruce Lipton, del doctor Bruce Lipton, donde decía que él enseñaba acerca de toda la maravilla del cambio de célula, de las células, del entorno y del poder de la manifestación y que puedes manifestar la vida de tus sueños con el pensamiento y con cambiar biológicamente, bioquímicamente a través del pensamiento, ¿no? Y un estudiante, pues, decía, es que pues suena muy padre todo lo que estás diciendo y verdadero, pero pues no se nota que tú estés en esa sintonía. Entonces pasa lo mismo que yo te estoy hablando ahorita. Necesitas estar en sintonía desde el amor y manifestarlo en tu realidad. Entonces,
Va a haber ocasiones, y ese es el crecimiento personal de cada uno de nosotros, que no habrá coherencia con los seres humanos en ese tiempo, este, en ese tiempo presente, en el aquí y en el ahora. Quizá hubo anteriormente o quizá haya en el futuro, pero nuestro trabajo es quitar todo el ruido, toda la interferencia y todos los filtros que a lo largo de los años nos han impuesto, ya sea consciente o inconscientemente, y es volver al amor, que es la fuente inagotable de nuestra naturaleza. ¿Ok? Entonces, a eso me refiero. El universo es una matriz de información energética continua y de altísima coherencia. El universo no es más que otra cosa que la manifestación mental de la conciencia infinita. Esa, ese universo que nosotros llamamos que es vasto e infinito y pues eterno, pues solamente es la conciencia misma así pensándose. Y nosotros somos parte de ello, somos el, el, el observador y el observado al mismo tiempo. Entonces, si nosotros no somos tan conscientes de ello en su momento, no, no es de resistirse más y de renegar lo que estamos viviendo. De hecho, todo lo que estás viviendo aquí y en el ahora, lo que sea que está sucediendo en tu vida, debes de agradecerlo y es una oportunidad hacia tu verdadero despertar y que vuelvas al amor. Cuando tú empiezas a ser el maestro y el estudiante al mismo tiempo, te darás cuenta que ya no quieres distorsionar ni pecar en tu vida. Ese pecar es transgredir el templo de tu alma, de tu corazón y transgredir a la conciencia misma. Entonces, cuando tú empiezas a quitar toda esa distorsión, esa interferencia en tu vida, entonces vas a querer lo mismo para los demás. Empiezas a ya no interferir, a ya no ser un obstáculo, sino más bien una fuente compasiva de amor y de resiliencia y de expansión hacia nuestra hermandad, que es la humanidad misma. Lo dice Greg Braden en su último libro y lo comenta en muchas clases donde dice que nosotros somos la ganancia de las élites a nivel mundial, las personas, aquellas líderes que tienen el control sobre la humanidad. Pero ese control no se da si nosotros sabemos quiénes somos. Entonces, esa es la misión que yo tengo hacia con estas sesiones, hacia llegar a las demás, hacia esa hermandad que somos nosotros, la humanidad, de despertarnos, de iluminarnos para beneficio de nuestra propia humanidad y trascender en tiempo, cuerpo y espacio. Así que ese universo es mental, es la matriz, lo que se está tejiendo a través de la conciencia, es la manifestación de la conciencia misma. Y la conexión, es decir, nuestro cerebro interactúa con esta inteligencia creando un campo neuronal. No soy científica, no soy doctora graduada en neurología ni en neurofisiología, en nada de ello, pero todos por naturaleza sabemos cuál es esa verdad, esa conexión que hay entre nuestro cerebro, que es una antena y un vehículo que se conecta, es el puente que se conecta entre lo divino y lo terrenal cuando nos manifestamos como seres humanos. Esa correlación que hay es lo que nos hace llamarnos seres humanos. Entonces, ese autoconocimiento implica elevar la coherencia de nuestro propio campo neuronal. Cuanto más ordenado y potente es nuestro estado mental, menos ruido generamos y más nos sintonizamos con la estructura eh, fundamental del universo. La conexión con la fuente ocurre cuando nuestro campo neuronal entra en resonancia directa con la conciencia. Es decir, que el trabajo que nosotros tenemos es ser lo más coherente posible con esa conciencia, ese amor infinito, esa inteligencia divina, ese orden implicado, como tú lo quieras llamar, es ser coherente. Y o en simples palabras, cuando tú ves a una persona congruente, esa persona o ese ser humano que es congruente, vas a ver luz en esa persona porque entonces estás viendo el espejo de la conciencia misma en ese ser humano. Es pasivo, es agradable, es asimismo
te inspira confianza, te inspira a abrirte, te inspira a, pues a sentir ese amor, porque entonces estás siendo coherente, ¿verdad? Tanto en pensamiento, acción, emoción. Entonces, nuestro trabajo en ese autoconocimiento es que lleguemos a ser coherentes con esa conciencia divina. Y la coherencia no es más que otra cosa que el reconocimiento de tu verdadera fuente, que es amor incondicional, amor puro. Y la realidad como construcción de la conciencia. Muchos hemos leído, muchos hemos practicado la manifestación, pero tú no vas a manifestar en tu vida si tú no entiendes cuál es tu verdadera fuente, de dónde provienes y cómo funciona. Entonces, esta realidad como construcción de la conciencia no es más que otra cosa, la manifestación de la conciencia misma, de tu pensamiento. Ese pensamiento, cuando tú estás, ahí pasan miles y miles de pensamientos en un día en nuestra vida, ¿verdad? A veces no somos ya conscientes de ello y solamente son repetitivos del día pasado y del otro día pasado y así, y pensamos que eso es lo que define nuestra vida, que nosotros somos seres ya no cambiantes, pero es todo lo contrario, somos seres evolucionados porque somos flexibles en pensamiento, en energía, porque esa es nuestra verdadera fuente, es nuestra verdadera naturaleza, la de creación, la de expansión, la de amor infinito e incondicional. Lo que recibimos como un mundo material es en realidad el resultado final de un procesamiento cerebral complejo. ¿Qué quiere decir eso? Que entre más ordenado esté tu cerebro, tu campo vibracional en pensamiento, entonces va a haber más coherencia en la manifestación. La manifestación no es más que otra cosa que el entretejido que se hace de la conciencia misma, de tu yo interior a tu yo exterior, que en sí pues no hay distanciamiento, solamente, como vuelvo a decir, es esa dualidad que vivimos aquí en este plano terrenal. Pero para que tú puedas manifestar en lo externo, tendrás que manifestar en lo interno primeramente. Nosotros somos, lo mencionan científicos, investigadores, que dicen que nuestro cuerpo es nuestro subconsciente y no como, no nada más lo veas como el cuerpo mismo, sino el cuerpo se refiere a lo material, entonces a lo plano físico. Entonces, todo lo plano físico, todo tu entorno es el resultado de tu subconsciente. Si tú no te está gustando lo que tú estás viviendo actualmente en el plano físico, entonces tendrás que llegar al centro de ese subconsciente que es el corazón mismo de la conciencia infinita que yace en ti, en tu ser más intrínseco y que es la verdad que yace en ti. Creo fielmente que cada uno de nosotros tenemos la verdad en nuestro corazón, en nuestro espíritu, en nuestro alma, en nuestra alma, y solamente está esperando a que se descubra por ese observador que somos nosotros. Nosotros somos la llave misma del secreto que yace en nosotros. El verdadero autoconocimiento requiere entender que la realidad es una creación, porque nuestra naturaleza es expansiva y es creativa. Y los niveles de conciencia. Al entender cómo construimos nuestra percepción, podemos dejar de ser víctimas de las circunstancias y convertirnos en directores conscientes de nuestra experiencia. Cuando vamos a aprender a manifestar, cuando nos conozcamos realmente cuál es nuestra verdadera naturaleza. Y esa verdadera naturaleza son estados elevados de conciencia, son frecuencias elevadas. Entonces, eh, el secreto de la manifestación está en sentir y ese sentir tiene que ver con agradecimiento y la fuente del agradecimiento y la gratitud es el amor, es el sentimiento, es ese sentido que es el ser humano y cada ser vivo que vive en este planeta Tierra tiene como bendición que nos crearon con sentidos, con vista, con tacto, con emociones. Entonces, es el lenguaje de la manifestación, la emoción, ¿ok? Entonces,
Así como el cerebro, su lenguaje son los pensamientos, al cuerpo su lenguaje son las emociones. Entonces el poder de la manifestación tiene que ver con conocerse a sí mismo y vivir y vibrar eso. Nosotros somos vida eterna, no somos el cuerpo como tal, es el pensamiento del cuerpo lo que nos hace vivir eternamente. Entonces, el retorno, la conexión con la fuente se alcanza al desandar el camino de la percepción, ir desde los objetos externos, pasando por las sensaciones hasta llegar al origen del pensamiento donde reside la unidad total. Desandar quiere decir que como todo proceso, etapa uno, etapa 2, etapa 3, hasta la etapa final, ¿verdad? Entonces, para que tú te puedas ver a ti mismo desde tu fuente, tendrás que pasar desde lo terrenal, ir recorriendo, recorriendo hasta llegar hasta tu verdadera fuente, hasta que tú te sitúes en el espacio entre un pensamiento y otro. Y eso se logra observando, observando, contemplando, reflexionando, meditando y sentir dicha y plenitud y alegría en tu vida. Cuando no tenemos eso, entonces estamos poniendo resistencia, interferencia y ruido en nuestras vidas y no podemos llegar a ese espacio entre pensamiento y pensamiento, que es ahí donde está el vacío y es ahí donde se refleja la luz y es ahí donde se refleja tu verdadera naturaleza. Si tú estás en busca de tu propósito de vida, si estás buscando una vida plena y feliz, tendrás que hacer el trabajo y el esfuerzo de contemplarte, de reflexionarte a ti mismo y de conocerte a ti mismo y de autodominarte a ti mismo, que es la llave de tu liberación. Entonces, es ahí donde reside nuestra verdadera fuente. Ese desandar tiene que ver con el mundo material, el pensamiento, el procesamiento mental y la energía pura, que es ahí donde reside nuestra verdadera naturaleza. Y trascender las dimensiones del espacio, el tiempo y el cuerpo, ¿qué es en realidad? Es dormir tus emociones, tus sensaciones, es darle ese es como un interruptor, yo lo veo así. Tú cuando estás en tu vida diaria, cumpliendo tus actividades diarias, está el interruptor encendido aparentemente, ¿no? Y estás haciendo cosas de manera inconsciente, pero piensas que estás en la conciencia, ¿no? Porque te haces presente de todo ello. Pero el verdadero trascender de estos tres grandes tiene que ver con que apagues, ¿cómo lo puedo decir? No en sentido figurado, ¿no? Que apagues ese interruptor y que trasciendas todos esos sentidos y que te adentres en ese vacío que por naturaleza ya eres. Y en ese vacío está la luz, que es el que te abre el camino hacia el conocimiento del verdadero conocimiento de la conciencia infinita y que es tu verdadero conocimiento, el autoconocimiento. Es cuando dejas de existir para ser. Y el paso definitivo del procesador central es cuando nuestro cerebro va hacia la unidad con la matriz energética del universo, que es Dios o la matriz divina o la divinidad, la inteligencia infinita, como tú lo quieras llamar. Ya en palabras sobran, ¿verdad? Palabras no basta para definir esa conciencia, pero que sabemos que es porque la hemos palpado en esas ventanas de iluminación que te he hablado, cuando ves el atardecer, cuando estás enamorado, cuando te entregas en un beso con tu hijo, con tu pareja, cuando ves un atardecer, cuando abrazas a un animalito, cuando abrazas a tus padres, cuando das, cuando ya no sientes odio, cuando sientes amor y compasión, cuando en las circunstancias sean las que te estés presentando ahora, sean quizá pensamos que la iluminación va a venir siempre de un estado ideal, es decir, que vas a estar en un estado puramente iluminado, meditando como Buda y que todas tus circunstancias externas van a ser ideales para que tú te puedas conectar con la conciencia divina. En realidad sucede todo lo contrario. Donde hay caos está el orden implicado y donde hay caos está la oportunidad para tu crecimiento y tu verdadero despertar. Lo he dicho en sesiones de los talleres que nosotros pensamos que el sufrimiento
pues son esas causas externas que nos pasan en el día a día, pero ese sufrimiento es una elección de nuestro ego, es seguir ensimismados en nosotros mismos, viendo esas circunstancias que parece que no cambian, pero realmente esas circunstancias se han elegido ya de manera inconsciente en tu vida y que sigues viviendo. Entonces, toca ser responsable de tu vida porque esa es la naturaleza de la conciencia infinita, que somos parte de ella, que nos veamos a nosotros mismos y dejar de elegir el sufrimiento por el dolor, porque el dolor es crecimiento, el dolor es cuando tú te estás esforzando, interiorizando, implicando en ese orden implicado, estás creciendo, te estás expandiendo y en esa expansión hay dolor. Es hacernos consciente de ese dolor, de ese crecimiento y eso en mi vida está permitido, pero el sufrimiento no, el sufrimiento es una elección. Tú la haces elección por tu cuenta. Hay veces que somos inconscientes y sufrimos y no estamos despiertos y solamente somos víctimas de nuestras circunstancias, aunque no nos demos cuenta. Pero cuando realmente quieres hacer un cambio verdadero en tu vida, tendrás que mirarte a ti con ojos de amor y aparte con ojos justos para ver tu realidad. Y tu realidad no es más que otra cosa, la manifestación de tu estado del ser. Entonces, tu tarea en la vida es ser uno con Dios y es estar en coherencia con Él. Y la coherencia con Él es quitarte toda interferencia, todo ruido, toda resistencia para volver al amor. Hasta hay un libro de Marianne Williamson que se llama así, ¿no? Volver al amor o la plenitud del amor. Y tiene que ver con que nuestra naturaleza es vivir en ello. Esto no quiere decir, se escucha muy bonito, ¿verdad? Se escucha muy bonito para ser real, pero el verdadero amor se profesa en las circunstancias más caóticas que te puedes imaginar. Es ahí donde sale tu verdadera esencia. Entonces, ese es nuestro verdadero trabajo y es un verdadero trabajo que vale la pena hacerlo en nuestra vida. Creo que ese es el verdadero propósito de nuestra vida, conocernos, autodominarnos, dominarnos y realizarnos como seres humanos y todo ello ponerlo al servicio de nuestra hermandad, que es la humanidad y que bien le hace falta en este momento y siempre para nuestra trascendencia y para evolucionar a lo que realmente somos por naturaleza, porque ahorita pues estamos en una forma terrenal, tridimensional, como lo queramos ver, pero pues que al final de cuentas es una forma, y más allá de las formas está nuestra naturaleza, que es energía pura. Y vivir atrapado en estas tres categorías o etapas que al final de cuentas se viven a sí mismas, aquí y en el ahora, es vivir atrapado en estas tres categorías es vivir en una realidad de bajo nivel de sintergia, donde percibimos separación, donde solo hay unidad. Esa sintergia es la integración entre lo divino y tú, que somos uno. mm, Cuando nosotros empezamos a comprender esto de manera más profunda, vuelvo a lo mismo, deja de haber un obstáculo tanto en tu vida como para los demás. Entonces te vuelves un puente, ya no te vuelves, perdón, ya no te vuelves un obstáculo, te vuelves un puente para que esa humanidad sea tu mamá, sea tu papá, sea tu hijo, sea tu esposo, sea tu pareja, sea tu vecino, sea todo tu entorno, sea el mundo entero, te conviertes en un puente para ser uno con la unidad. Trascender el cuerpo de la materia a la energía. El cuerpo no es una frontera, sino un receptor. Lo que llamamos nosotros materia en realidad es una distorsión de la coherencia que nuestro cerebro decodifica como sólida. Esto que te estoy describiendo, no hay palabra, no hay frase más clara que te estoy dando a entender para tu manifestación en este plano terrenal. Todo lo que nosotros vemos es una vibración de esa conciencia que nosotros somos hacia este plano terrenal. Y entre más coherentes somos,
vamos a hacer más energía. Entre menos coherencia somos, vamos a hacer más materia. En pocas palabras, trascender el cuerpo no significa abandonarlo, sino dejar de identificarse exclusivamente con él. Mucho tiempo viví atrapada en la parte material, ¿verdad? En la parte manifestación, porque eso me decían que era el resultado de mi conciencia infinita. Pero en realidad, más allá de todo eso, cuando tú te haces más consciente de lo que eres por naturaleza, la energía se empieza a limpiar, a purificarse. Entonces empiezas a ser más coherente con eso y por ello empiezas a necesitar menos y a adquirir cosas más elevadas de energía. Es reconocer que no eres un envase que contiene conciencia, sino que la conciencia es el campo que sostiene al cuerpo. Esa conciencia, esa inteligencia divina solamente es un fluir y tú eres el resultado de tu conciencia infinita. Nuevamente, el cuerpo es el subconsciente, no como cuerpo físico este que estoy mostrándote aquí en pantalla. No, el cuerpo me refiero a todo el plano terrenal. Entonces, el subconsciente es el resultado de lo material, ¿verdad? Entonces, toca reprogramarte, toca limpiarte, toca purificarte y toca vivir desde tu fuente. Es un trabajo extremadamente que vale la pena, es un esfuerzo que debes de hacer al interiorizarte en ti, sí, pero creo que es un trabajo que vale la pena y a ese trabajo lo llamo propósito de vida. Al meditar y expandir nuestro campo neuronal, la frontera entre la piel y el exterior se difumina, permitiéndonos sentir el entorno como parte de nuestra propia estructura, es decir, que somos uno con la naturaleza, ¿verdad? Con esa naturaleza divina. Trascender el espacio, la ubicuidad de la conciencia. En la vida cotidiana vamos a percibir a los objetos como el allá y nosotros como aquí. El espacio es una ilusión creada por la distancia informativa. Pensamos que hay niveles. Cuando tú eres más consciente de tu fuente, dejan de existir niveles con los seres humanos, con el espacio que te rodea. Eres uno con los demás y los demás son uno contigo. Por eso en experimentos científicos pasados y actuales, dicen que lo que tú piensas realmente está alterando un estado de conciencia de tu entorno y del mundo entero. Entonces, nosotros podemos ser agentes de cambio desde un cambio de conciencia elevado. Entonces, somos uno con esa unidad. Cuando nosotros logramos un estado de alta coherencia cerebral, nuestra conciencia deja de estar localizada en un punto geográfico, es decir, ya no hay separación de absolutamente nada. Trascender el espacio es entender que la fuente no está en un lugar remoto, sino que es la sustancia misma de cada punto del universo. Te vuelves uno en el universo, eres la eternidad viviente en el aquí y en el ahora. Al conectar con la fuente, aquí y allá, pierde sentido porque la información de la totalidad está presente en cada porción de la conciencia universal. Perdón, ahí hay una falta de ortografía, pero es la conciencia universal, la inteligencia infinita, el poder creador, la matriz divina, el orden implicado, lo infinito. Y trascender el tiempo, el eterno presente, es el presente diferencial. Es el brevísimo instante en que el cerebro procesa la información. Normalmente vivimos encadenados al pasado, que son nuestros recuerdos, y al futuro, que son las expectativas. El tiempo es la medida de nuestra separación de la fuente, así como el tiempo, así la distancia en metros, kilómetros, es la separación de la fuente. Por eso un curso de milagros habla mucho sobre la separación y que es una ilusión, ¿verdad? En la unidad total no hay antes ni después, solo un eterno ahora. Trascender el tiempo es alcanzar un estado de atención tan pura que el flujo de eventos se detiene. Es decir, no sé si has visto la película de Lucy, que te la recomiendo mucho. Es ese trascender el tiempo, es saberte
y vivirte en la eternidad. Es entre ese pensamiento y otro pensamiento, entrar en ese espacio que es vacío y vivir en ese presente, en el aquí y en el ahora, y es a lo que yo llamo Dios, esa inteligencia infinita, más que reprogramación, que es a nivel terrenal, como lo llamamos, de reprogramación de la mente, en realidad tiene que ver con que reconozcas la verdadera naturaleza de lo que ya es y será y fue. Es trascender ello. Y en ese vacío la creación y el creador son uno solo. No esperas a que algo suceda, reconoces que ya todo es. ¿Ok? Entonces, trascender, acuérdate, los tres pilares, autoconocimiento, autodominio y autorrealización, es la unidad en sí misma aquí y ahora. Trascender el tiempo, el cuerpo y el espacio o el entorno tiene que ver con la eternidad, es la unificación inteligente de lo que ya somos y pues manifestamos nuestra realidad con ello. Trascender estos tres pilares es alcanzar el estado de unidad al soltar la idea de que somos un cuerpo limitado por el espacio y movido por el tiempo, y el observador recupera su naturaleza original. Esto ya lo tenemos por naturaleza, no es de que yo me esté inventando el hilo negro. Soy un aprendiz eterno, me declaro estudiante eterna de aquello que te dé a conocer todo lo demás a través de maestros, a través de mentores, a través de libros, a través de experiencias, pero más allá de eso es a través de la verdad misma que yace en nosotros y que tú como yo lo tenemos. Solamente es quitar todas esas capas, esos filtros que nos han impuesto, ya sea de manera consciente o inconsciente. De manera inconsciente, que nos reprogramaron a todos, heredado desde generaciones tras generaciones atrás, desde la creación de la humanidad hasta nuestros días. Eso ya no lo podemos cambiar, pero lo que sí podemos cambiar es responsabilizarnos de lo que ocurre aquí y ahora, ya no ser víctimas de nuestras circunstancias, sino co-creadores con esa conciencia infinita que podemos ser conscientes de ello y manifestar desde el amor y no desde el miedo, ni desde el ego, ni desde la separación, ni desde la ilusión, sino manifestar desde lo que realmente y verdaderamente somos. La verdad misma yace en nosotros y ahí yace nuestra liberación. Nuestra libertad es nuestra llave hacia la conciencia infinita que ya somos. Deja de ser una gota de agua intentando entender el océano para convertirte en el océano mismo experimentando una gota. Por ahí escuché, nosotros queremos conocer de dónde proviene el agua y para conocer el agua nos ponemos a estudiar el hielo. Realmente para que conozcas tu fuente debes de conocerte a ti. Y para conocerte a ti tendrás que conocer tu fuente. Esta trascendencia es un acto de liberación intelectual y espiritual. Es el reconocimiento de que la libertad no es algo que se gana, sino el estado natural que surge cuando las ilusiones del límite se desvanecen. Es ahí donde realmente yace el perdón, la compasión, el amor, la resiliencia, la bondad, la gratitud, el amor al prójimo, al humano, sea familia, no sea familia, empiezas a realmente sentir un amor verdadero por, pues, la humanidad que es nuestra hermandad. Así que para que tú empieces a experimentar en carne propia lo que es la conciencia infinita, tendrás que hacer el trabajo, un trabajo que vale la pena, que se escucha muy bonito cuando lo decimos, pero que requiere un trabajo interior muy grande, y eso metafóricamente, porque cuando tú estás abierto, tienes apertura y te vuelves humilde hacia esa conciencia, todo se empieza a desvanecer, a quitarse el velo, así como lo dice Madame Blavatsky, que habla sobre el quitarnos ese velo de la ilusión para empezar a ver con los ojos de la verdad y vivir despierto toda tu vida y eternamente. Porque una cosa es despertar, abrir los ojos un ratito y volverlos a cerrar. El verdadero despertar es esa iluminación que viene desde dentro y que jamás te permitirá cerrar esos ojos. Esos ojos del alma se mantienen abiertos pese a cualquier circunstancia externa.
esos ojos que te incitan a ver la oportunidad en cada circunstancia que se te presente. Así que si tú me estás escuchando, te deseo que en tu vida haya perdón, haya amor, haya resiliencia, haya compasión y que le des la oportunidad a ese universo tan vasto que eres tú mismo a reconocer lo que hay en ti para que puedas reconocer lo que hay en los demás. Te mando un gran abrazo donde quiera que te encuentres. Esta sesión deseo de corazón que te despierte eternamente y pues ya nos estaremos viendo en próximas sesiones. Por lo tanto, para concluir esta sesión, vamos a decir nuestra oración consciente de conexión y de propósito sintérgico, de propósito integrativo. Y vamos a comenzar. Puedes cerrar tus ojos, puedes escucharlo atentamente donde quiera que te encuentres y puedes tomarte el tiempo de escribirlo y grabarte a ti mismo, a grabarte a ti misma y escucharlo de manera atenta y de manera consciente para que se grabe en tu naturaleza del ser. Y comienzo. En este eterno presente decido desandar el camino de las formas y las etiquetas para regresar al origen de mi ser. Reconozco que no soy solo este cuerpo ni el flujo constante de mis pensamientos, sino el observador puro que los contempla en paz. Padre, fuente de toda vida, sintonizo mi campo neuronal con la armonía de tu creación, que mi mente se vuelva un espejo nítido de tu luz, eliminando toda distorsión de separación, miedo o límite. Al expandir mi conciencia, acepto mi naturaleza de ubicuidad. Estoy en ti y tú estás en mí. No hay distancia entre mi propósito y tu voluntad. Declaro que mi verdadero propósito es ser un canal consciente de tu amor y tu sabiduría, que cada acción mía nazca de la unidad y contribuya al orden y a la libertad de todos los seres. Me libero de las ilusiones del espacio y del tiempo para descansar en la certeza de que ya soy plenitud, ya soy guía y ya soy luz. En unidad total, así es y así será. Amén. Hecho está. Pues me despido con un gran abrazo espiritual, un gran abrazo de corazón a corazón, deseando donde quiera que te encuentres, tomes la decisión de tomar en serio tu verdadero despertar y ponerlo al servicio de la humanidad. Cualquier don que Dios, la vida, te haya dado es para ponerlo al servicio de la humanidad y es ahí donde encontrarás tu verdadera felicidad, la coherencia misma de la conciencia y tú. Dios te bendiga, la divinidad está contigo siempre, antes y después y eternamente. Nos estaremos viendo en la siguiente sesión. Te mando un gran abrazo de corazón y nos estaremos viendo próximamente aquí y ahora. Te deseo amor infinito en tu vida, te deseo perdón, te deseo sabiduría, te deseo conocimiento, que seas un hombre de conocimiento, una mujer de conocimiento y que donde tú quiera que vayas, hables y te sientas con autoridad, con esa autoridad que Dios te da, que es hablar tu verdad, tu verdadera y única verdad que yace en tu corazón. Así que nos estaremos viendo. Bye bye. Cuídate mucho.